oxidantes. Entonces se puede medir el nivel de G6PD incluso en un episodio hemolítico agudo. Otra vez, G6PD puede manifestarse con ictericia neonatal. Tenemos anemia hemolítica aguda después de la exposición a ciertos fármacos, infecciones o hasta hay algunos frijoles tipo haba, sobre todo en la versión mediterránea. Hay 5 clases. La clase 1 es donde hay hemólisis crónica sin causa precipitante. Las clases 2 y 3, que son las clínicamente más significativas, manifiestan hemólisis aguda asociada a daño por exposición a oxidantes, y las clases 4 y 5 por lo general no son dañinas. Aquí, por ejemplo, trabajamos con las células de BITE. Aquí la hemoglobina fue eliminada por el vaso y termina en células de mordida típicas. Vamos a ver cuerpos de Heinz en esa tinción supervital, y también pueden hacer el tamizaje de los niveles G6PD. Si son bajos, pueden pasar a otras pruebas confirmatorias, y también hay estudios moleculares que se pueden realizar. El manejo, por lo general, es para evitar los estresores de tipo oxidantes. Algunas pueden requerir de una transfusión, y quizá pues haya que considerar también hasta la esplenectomía. Por supuesto, hay que recordar las complicaciones o riesgos de largo plazo. Esto es la vía enzimática tercera, es el metabolismo de los nucleótidos que está defectuoso. Aquí vemos deficiencia del nucleótido pirimidina 5, perdón, la enzima pirimidina 5 nucleótido. Esta se utiliza por parte del RNA para la degradación en los reticulocitos y quitar todos los residuos de RNA. Entonces vemos hay una acumulación de productos de desecho, y entonces vemos el punteado basofílico en este frotis. Por eso es que vemos el vaso, también el punteado en contaminación por metales, o sea, plomo particularmente. Aquí lo que vemos es una serie de enzimas con diferentes rutas. Casi todas son autosómicamente recesivas y van desde leves hasta severas en la patología que provocan, pero las claves es que algunas incluyen miopatía y también neuropatía significativa. Si tienen a un chico pequeño con anemia hemolítica que también tiene miopatía, retraso mental o neuropatías o cardiomiopatía, pues esto será algo en lo que tenemos que pensar. Aquí tenemos un resumen de la derivación G6PD y bueno, algunos vemos que son autosómicamente recesivos y con un fenotipo variable. Ahora vamos a hablar de los defectos de la membrana de los glóbulos rojos. La membrana de los glóbulos rojos es muy importante porque le da su forma cóncava para que puedan pasar por los microcapilares del vaso, que son tan estrechos, y aquí la clave será estas diferentes enzimas, o más bien diferentes proteínas, el espectro de banda 3 y anquirina. Cuando hay defecto en cualquiera de estas proteínas que tienen son proteínas de interacción vertical, entonces llevan a esferocitosis hereditaria. Por otro lado, si hay un defecto en cualquiera de las proteínas a lo largo de la cara horizontal, digamos, la parte esquelética de la membrana, esto va a resultar en el liptocitosis hereditaria. La esferocitosis hereditaria es el trastorno más comúnmente heredado de la membrana. Se encuentra en todos los grupos raciales, aunque más común otra vez en los europeos, autosómicamente dominante en 75% de los casos y provocado por un defecto en las interacciones verticales. Las proteínas son ancrina, espectrina. También vemos ahí algunas mutaciones de la banda 3. Lo que acaba sucediendo es que si tienes una deficiencia de espectrina o ancrina o una deficiencia de la proteína de banda 4.1, hay inestabilidad de la proteína que lleva a la producción de estas microvesículas y que se comen a mordidas la membrana. Al final de cuentas tienes una membrana muy reducida, de tal forma que las células pues ya no tienen su forma bicóncava, sino que son esferocitos
Al intentar pasar por el vaso quedan atrapados y ahora los macrófagos les comen ciertos segmentos, lo que provoca la hemólisis. Pero además hay más pérdida de la membrana y esto causa un ciclo de acondicionamiento del vaso. El vaso tiene que trabajar más duro y eso provoca la esplenomegalia que observamos en estos pacientes. Otra vez, para esferocitosis hereditaria, bueno, el fenotipo es muy variable y provoca anemia desde leve hasta severa. Puede haber ictericia, cálculos biliares, esplenomegalia, pero una de las cosas más importantes es que puede haber crisis de esplenomegalia, de hemolisis, sobre todo cuando hay infección. También tienen gota, úlceras en los tobillos, tienen una dermatitis eritematosa crónica de las piernas que vemos con las personas con esferocitosis hereditaria y por el extremo, el exceso de eritropoyesis, también puede haber tumores extramedulares y si la mutación se da en banda 3, podemos ver acidosis tubular renal distal. Ahora, diagnóstico. Ya revisamos que la prueba de Coombs da negativa, entonces una anemia hemolítica no inmune, porque las células son esferocitos, pues hay una mayor concentración de ellas, es decir, que hay una MCHC más alto, en el frotis vemos esferocitos y también hay un aumento de policromasia o reticulocitos porque hay más hemolisis. La prueba de fragilidad saldrá anormal y ahí cuando normalmente los glóbulos rojos en la línea roja y también con esferocitos con HS leve, bueno, digamos que no se revientan ni se hemolizan tan rápidamente, pero los esferocitos, como no tienen tanta membrana para poderse expandir, sí se hemolizan más rápidamente y a una solución molar obviamente más baja. Ahora, también se puede utilizar la citometría de flujo, en donde vamos a ver la prueba de mielo-unión, que analiza la presencia de la membrana de la proteína, de la proteína en la membrana. Cuando tenemos menos 5F, pues esto nos indica que hay menos esferocitos y nos ayuda a diagnosticar. Y también, por supuesto, pues hay pruebas moleculares. Ahora, el tratamiento, pues ácido fólico y también pensar en la esplenectomía en algunos pacientes, la elictocitosis hereditaria. Esto es cuando los defectos en las interacciones del exoesqueleto horizontal da que haya interacciones entre los dímeros de espectrina o elementos el complejo de proteína espectrina 4.1. La espectrina es el defecto más común y defectos en espectrina. Hay 3 subtipos. Sobre todo, por ejemplo, en la gente de Asia del sudeste encontramos la ovalocitosis de los asiáticos, que es una mutación de la banda 3. Las características principales es que es autosómicamente dominante. Se encuentra en todos los grupos raciales, sobre todo en los africanos del oeste. Y la mayoría de ellos tienen el tipo no hemolítica, o sea que es muy leve, pero hay como un 10 o 15% en donde sí hay gran severidad y esto puede provocar una hemólisis sustancial. Aquí vemos los eliptocitos, entonces en la no hemolítica vemos los eliptocitos, pero los que tienen eliptocitosis significativa, todos estos desaparecen y en lugar de ellos vemos más poiquilocitosis, o sea, diferentes formas y tamaños de los glóbulos y también vemos fragmentos. Y también tenemos la fragilidad osmótica que está aumentada, sobre todo en el tipo hemolítico, porque vamos a tener también ahí ciertos esferocitos. Hablábamos de las membranas, su forma, pero también de los defectos de membrana que pueden provocar problemas en la hidratación. La serocitosis hereditaria es en donde hay una mutación que resulta en la función anormal del canal de sodio y potasio. Los glóbulos o células se vuelven muy deshidratados, hay una mayor concentración de la hemoglobina, rigidez,
rigidez, perdón, que lleva a la hemólisis. Características son autosómicamente dominantes. Tenemos mutaciones en Piezo1 y KCCN4, que son canales de iónicos recientemente determinados. Tenemos anemia hemolítica moderada y la esplenomegalia es poco común. Sin embargo, pueden tener sobrecarga de hierro no transfusional. Hay que cuidar este aspecto. En general, hablamos de células MSHC elevados, osmóticamente resistentes. También podemos ver que son autosómicamente dominantes. La estomatocitosis sobrehidratada, bueno, vemos que también pueden tener una sobrehidratación estas células porque pues son más grandes, regordetas, digamos. Piensen en un glóbulo regordeto que no alcanza a pasar por el vaso claramente y que, claro, se reduce su hemólisis, o sea, se reduce su vida media, ¿no? Y llegan a la hemólisis. Esta tabla nos da un resumen de ambos tipos, así como de las anomalías de los canales de sodio y potasio. Bueno, hay diferentes manifestaciones, desde leve a severa, con una gran variabilidad fenotípica. Aquí ya hablamos de los defectos enzimáticos, pero vamos a hablar ahora de el glóbulo mismo. Vamos a empezar a hablar de las talasemias, en donde hay una reducción en la síntesis de las cadenas de alfa-hemoglobina. En la talasemia se trata de un problema cuantitativo, o sea que hay menos del tipo alfa o beta, a diferencia que en las inmunoglopatías, en donde la mutación provoca un defecto en la función.